Bienvenidos a otro video técnico de Hoshizaki. Mi nombre es Will Macier y hoy vamos a hablar sobre la secuencia de operación de las máquinas de hielo KM. La unidad que estamos demostrando hoy es un KM520MAJ, una máquina de hielo alto contenido con un condensador enfriado por aire. Para comenzar a producir hielo, debe asegurarse de que el interruptor de modo está en posición de hielo y el interruptor de control en encendido. Primero, la tarjeta electrónica se energiza y se enciende la luz de encendido. Después de 15 segundos, se enciende la luz de la válvula de agua y se energiza la válvula. Esto indicará que la unidad está en el ciclo de llenado, que dura 1 minuto. La válvula de agua envía agua a través de la parte de arriba del evaporador y el agua se baja en el tanque de agua. Después de 1 minuto, la tarjeta verifica el flotador. El flotador se encuentra dentro del tanque de agua en este modelo. En otros modelos se encuentra el lado de la bomba de agua. Después de 1 minuto, si el flotador está cerrado, la unidad entra en el ciclo de cosecha. Si no se cierre dentro de ese minuto, la unidad continuará llenando hasta que el flotador cierre. Una vez que el flotador se cierra, inicia el ciclo de cosecha. La función de este ciclo es remover cualquier hielo de las placas del evaporador. Aunque no hay hielo en las placas ahorita, el sistema siempre hace un ciclo de cosecha por seguridad. En este ciclo se prende el compresor y la válvula de gas caliente. Si la unidad tiene un condensador remoto, también prende el motor del ventilador remoto. El gas caliente sale por la descarga y la parte de arriba del evaporador. Pasa por dentro y luego se va por la línea de succión. El agua de la válvula también ayuda en la cosecha, empujando agua a través del interior del evaporador. Durante este ciclo, la tarjeta espera que la temperatura del thermistor en la línea de succión llegue a 48 grados Fahrenheit, aproximadamente 9 degrees Celsius. Cuando la temperatura del thermistor alcanza 48 grados Fahrenheit, la tarjeta lee 3.9 kiloohmios del thermistor y se activa el control de tiempo. Este control de tiempo se puede ajustar de 1 a 3 minutos usando los dip switches en la tarjeta. Recomendamos consultar el manual de servicio para verificar la configuración correcta de su unidad. Cuando el ciclo de la cosecha está por acabar, en los últimos 50 segundos, se apaga la válvula de agua y se prende el motor de la bomba. La bomba empuja agua por fuera de las placas del evaporador para quitar cualquier hielo que quede. Si el flotador está cerrado después de la cosecha, la unidad empieza el ciclo de congelación. Si el flotador está abierto, por ejemplo, una falta de agua, la unidad regresa al ciclo de llenado de 1 minuto y el compresor se apaga. Después del ciclo de cosecha, empieza el ciclo de congelación. El compresor y el motor del ventilador remoto y el motor de la bomba siguen prendidos y la válvula de la línea líquida se energiza. Si la unidad es un alto contenido, el motor del ventilador se prende junto con la válvula de la línea líquida. La válvula de gas caliente se apaga en este momento también. El agua continúa bajando por el evaporador y comienza a formarse hielo.
Esto hace que el nivel de agua en el tanque baje. Una vez que el flotador se abre, el ciclo de congelación termina. Nota: durante los primeros 5 minutos del ciclo de congelación, la tarjeta no revisa el flotador y continuará funcionando aunque esté abierto. Al terminar el ciclo de congelación, puede empezar un ciclo de bombeo o la unidad regresará directo a la cosecha. Por configuración de la fábrica, el ciclo de bombeo pasa una vez cada 10 ciclos. En este ciclo se apagan el ventilador y la válvula de la línea líquida. La válvula de drenaje se prende y el motor de la bomba se para por 2 segundos. Y luego vuelve a prender para sacar el agua del tanque de agua, quitando así la acumulación de minerales. Después de completar el ciclo de bombeo o de congelación, la unidad regresará al ciclo de cosecha. La unidad seguirá repitiendo estos ciclos hasta que el depósito de hielo está lleno. Cuando el sensor de depósito detecta que ya está lleno al final de un ciclo de cosecha, el sistema se apaga. Una vez que se usa el hielo o el nivel en el depósito baja lo suficiente, la unidad vuelve a arrancar con un ciclo de llenado de 1 minuto. Gracias por acompañarnos hoy en el entrenamiento técnico de José Saki sobre la secuencia de operación de la serie KM. Si necesitas más ayuda, por favor comunicarse con soporte técnico o consultar nuestros manuales de servicio para obtener más información. Gracias y que tengan un buen día.